Hola amigos, hoy os traigo la revisión de este cargador que hace ya algunos años que tengo en el garaje. Yo creo que es uno de los que más empleo y le tengo cierto cariño, será porque me ha sacado de más de un problema. Viene serigrafiado con la marca de la cadena de supermercados Carrefour. Hoy lo he cogido para hacerle una limpieza, verle las tripas por dentro y de paso, comprobar sus características y enseñároslo a vosotros. Espero que os guste, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Este cargador promete una carga de baterías a un máximo de 15 amperios, lo cual empieza a ser una carga importante. Comprobaremos si es cierto. Promete también, en caso de quedarte con la batería totalmente descargada, en solo 8 minutos, darle la carga suficiente como para intentar arrancar el auto en 1 o 2 intentos. Os comentaré más adelante este extremo. Dice ser cortocircuitable o, mejor dicho, que nos podremos equivocar al poner las pinzas en los bornes de la batería sin causar una avería. Dice tener un programa de regeneración de baterías por pulsos, lo comprobaremos también. Para mi gusto es un poco voluminoso, pero es comprensible. Podremos enrollar el cable de las pinzas a su alrededor sin que nos moleste para nada al guardarlo, al igual que el cable de red, se puede guardar en un habitáculo que trae en su parte trasera. Todo ello lo hace muy cómodo. En su pantalla digital podremos ver durante su funcionamiento, tanto el voltaje de la batería como los amperios que en cada momento esté dando el cargador. Nos indicará el modo de funcionamiento, si hemos puesto mal las pinzas y si ha pasado a carga de flotación, contando con avisos sonoros por pitidos. Cuenta con ventilación forzada por un pequeño ventilador y, en su parte inferior, trae la etiqueta correspondiente con sus características, entre ellas la principal diciendo que ofrece 15 amperios. Bueno, pues antes de empezar a realizarle pruebas, voy a desmontarlo para verle sus tripas y hacerle una limpieza. Este cargador lleva conmigo unos años y nunca se lo he hecho. Desconozco la suciedad que pueda tener, pero teniendo ventilación forzada, suelen meter polvo para su interior así como insectos voladores. Me ha dado un poquito de trabajo abrirlo, trae muchos tornillos y muchas tapas plásticas, material que no me ha gustado mucho. Es válido, pero lo podían haber reforzado un poco. La tapa superior va unida a la placa principal por un conjunto de cables con su conector, el cual hay que desenchufar con cuidado para poder abrirla completamente. Este cable une dicha placa con la botonera y la pantalla digital. Me ha gustado ver la electrónica de este cargador. Tiene una placa donde se aprecian bien sus componentes, cuenta con una entrada con su buen filtro para evitar interferencias al tratarse de una fuente conmutada. Realmente está muy limpio, más de lo que me imaginaba. No obstante, ya que lo tenemos abierto y estamos grabando el vídeo, le haremos igualmente la limpieza a cámara rápida. Es algo que recomiendo hacer para evitar los excesos de polvo y bichos que se puedan colar, evitando averías. En ocasiones se forman bolas de pelusas que reducen el caudal de aire en la refrigeración y aumentan la temperatura del aparato peligrosamente. Como he dicho, este cargador está perfectamente limpio. La limpieza sobraba, pero hemos detectado los mosquitos dichosos. Estos siempre aparecen donde hay un ventilador. Como he dicho antes, me parece un diseño de placa muy claro. Me encanta ver unas buenas bobinas en los filtros. Lo que no me gusta tanto, es que se desobra que la refrigeración en este cargador se ha quedado escasa. Cuando el aparato ofrece toda su potencia, ni estos disipadores de aluminio ni el ventilador consiguen que la protección térmica salte cada 15 minutos aproximadamente. Toca esperar un par de minutos para que se enfríe y se reanude la carga. Una vez vistas sus tripas, cerramos la carcasa plástica tras enchufar nuevamente el conector.
Atornillamos sus numerosas piezas y, como siempre digo, y, en este caso mucho más, mucho cuidado al apretar los tornillos. El plástico y el metal no se llevan muy bien. En este caso, aún sacándoselos con mucho cuidado, en medio de la rosca del tornillo viene la rosca del plástico, lo que puede suponer un problema. Cuando tengas unos tornillos así, es posible que no vuelvan a enroscar bien. De carambola he podido dar con el manual de este aparato así como con una foto de la caja original en la que venía. Suelo conservar los manuales de todos mis aparatos, pero pensé que el de este cargador no lo tenía. Los muestro aquí brevemente. El que tenga mucho interés en verlos podrá pausar el vídeo. Menos mal, da gusto poder leer un manual en nuestro idioma. Vamos a empezar a hacerle pruebas al cargador y determinar qué tal funciona. La primera prueba que suelo hacer, es comprobar si el aparato mide bien la tensión. Siempre suele haber pequeñas diferencias, pero lo importante es saber que el aparato no mide rotundamente mal la tensión, lo que podría dañarnos poco a poco las baterías. Primeramente decir, que como la batería que tenemos para pruebas, es una gran batería de 40 kilos de peso y unos 105 amperios de capacidad, no la vamos a poder poner encima de la mesa, quedará en el suelo conectada como corresponde tanto al cargador como al multímetro. Comenzamos. Tras conectar las pinzas y el multímetro a la batería, tenemos en las pantallas la medición. Observamos que ya hay una pequeña diferencia. En parte es normal, casi siempre suele haber, sobre todo porque los cargadores solo suelen mostrar décimas de voltios, mientras que los multímetros pueden llegar a las centésimas e incluso milésimas de voltio. Como ya he realizado varias pruebas fuera de cámara, os puedo asegurar que este cargador, dependiendo de la franja en la que se encuentre, puede llegar a tener una desviación de unas 8 o 10 centésimas de voltio a coincidir plenamente. Decir que mi multímetro está bien calibrado y revisado periódicamente. Os dejo unos pantallazos para que veáis dichas medidas. Vamos ahora a medir los amperios que dice el cargador estar dando, según su pantalla. Pediros perdón por las imágenes, pues no me di cuenta que la cámara, grabando en modo manual, no ajusta automáticamente la luz fuera de los focos. No obstante, aunque mal, lo podremos ver. Saco la cámara de su trípode y os enfoco la pantalla de la pinza amperimétrica que le he puesto a los caimanes de la batería. Se puede observar que marca unos 15,2 amperios, muy cercano a los 15,6 que marca la pantalla. En esta secuencia, podemos ver cómo el cargador marca 13,0 voltios y el multímetro 13,03, perfecto. En esta otra, el cargador marca 13,2 y el multímetro 13,20, muy bien. En esta otra toma, os quiero mostrar que, aunque la batería comienza a coger un poco de voltaje, el cargador continúa ofreciendo los 15 amperios sin descanso. Es algo que me ha llamado la atención, pues ya os adelanto que en otras ocasiones que he empleado este aparato, cada 10 o 15 minutos paraba la carga para enfriar un poco. Pero no sé qué ha pasado al hacer estas pruebas para el vídeo, que no ha parado más que una vez al principio. Luego se ha echado varias horas seguidas ofreciendo 15 amperios. Sea lo que sea, me alegro. Lo que sí me he podido fijar, es que su cable, después de echar un tiempo con los 15 amperios, se calienta un poquitín, solo un poquitín. No es preocupante, ni se acerca a una temperatura para fundir el plástico aislante, pero lo voy a medir para que lo veáis. Habréis podido ver que la carcasa del aparato está a unos 24 grados de temperatura, pero el cable se va a unos 34 grados. No es muy preocupante, pero entiendo que es algo que no debería de ocurrir y eso pasa por poner cable delgado. Bueno, hemos visto cómo el cargador mide más o menos bien la tensión, hemos visto que da perfectamente todos los amperios que promete y, ahora,
Vamos a ver a qué tensión llega al final de carga, así como a qué tensión queda en flotación. En este momento puedo anunciaros que me acaba de llegar el que posiblemente, solo posiblemente, sea el cargador de baterías más vendido de la historia de la humanidad, por lo que os puedo anunciar que el próximo video será de lo más interesante. Lo que puedes hacer, aparte de ayudarme a mí a continuar a hacer videos como este, es suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta manera YouTube te avisará de mi próximo video. Arrancamos para visualizar el final de carga. Otra vez pediros perdón, me ha llevado muchas horas de grabación, pensando que ya terminaba de cargar y no daba terminado, por lo que dejé la cámara grabando lo que estáis viendo, con tan mala suerte, que entró en funcionamiento el auto apagado del multímetro justo 2 segundos antes de terminar la carga. No pasa nada, la tensión os la podéis imaginar puesto que no iba a cambiar. Terminó en 14,6 voltios, está bien, pero a mí me gustan más los 14,4 voltios. Podéis observar cómo una vez finalizada la carga, la tensión de la batería empieza a caer hasta que llega a 13,4 voltios. Ahí el cargador la deja fija en flotación, pudiendo quedar indefinidamente hasta que el usuario la retire. Hasta ahora, no comenté nada sobre las pinzas o caimanes que trae el aparato, así como de su cable, que, aparte de calentarse un poco, me parece de buena calidad, con una longitud de 1,9 metros el de baja tensión y 1,85 metros, el cable que va a la red. En pantalla tenéis el cable de las pinzas con la serigrafía de 16 AWG, según las tablas con las que cuento, es un cable de una sección de 1,3 milímetros y su capacidad en amperios es inferior a los 15 que da el cargador, por ello se calienta un poco. Tenéis ahora la imagen del enchufe que va a la red con el cable, nada que decir, me parecen de una calidad aceptable. En cuanto a las pinzas, las considero buenas, hacen bien su trabajo aunque podrían ser un pelín mejores, pero como no las considero malas, podrán valer. Hay pinzas de cargadores que su plástico aislante se cae por sí solo y en el caso de estas pinzas, lo he intentado quitar para ver la unión del cable con ellas, no consiguiéndolo de ninguna forma, vienen bien amarradas. Amigos, vamos ahora a comprobar si con este cargador te puedes equivocar a la hora de colocar bien las pinzas con su polaridad correcta. Antiguamente si lo hacía mal, te cargabas el aparato. Para empezar, aplicamos zoom para ver bien la pantalla y, sí, nos damos cuenta que el polvo ha entrado en su pantalla, eso es un mal menor. Bueno, para empezar el cargador nos está indicando que no tenemos las pinzas conectadas, eso significa su símbolo intermitente. Ahora, colocaremos intencionadamente mal las pinzas y, vemos si esto explota. Pues no, parece que no, el cargador nos indica el error y nos avisa con pitidos que estamos un poco tontos, que pongamos bien las pinzas. Bien por el cargador. Bien, creo que me queda esta última prueba, la de comprobar si el aparato emite pulsos de verdad cuando lo pones en modo recuperación de baterías. Esto lo comprobaremos con el osciloscopio. He tenido que alargar las ondas de este aparato por culpa del tamaño de la batería, las ondas no llegaban a los bornes. Ello supone que nos aumentará el ruido captado, pero eso nos dará igual, nos ceñiremos a detectar los pulsos, que en caso de haberlos, se harán notar claramente. Hice una grabación más larga pero, el video se está alargando mucho y os voy a abreviar lo que he captado, son estos pulsos que veis en pantalla con una amplitud de 1,24 voltios y una frecuencia aproximada de 30 kHz. No soy experto en pulsos, pero me parecen pulsos muy rápidos y, a lo mejor, serían más efectivos menos pulsos pero con una intensidad mayor. Además, la amplitud de estos, es muy pequeña, poco más de 1 voltio. Para conseguir un buen desulfatador hace falta mucha capacidad de condensadores y con buena calidad. Creo que la función de recuperación de baterías en cargadores, es una funcionalidad de complemento al aparato para hacerlo más atractivo que efectivo.
Aquí mi resumen sobre el aparato. Al comienzo ya comenté que le tengo algo de cariño. El motivo, hasta en unas 3 ocasiones me he llegado a encontrar mi auto sin batería, siempre por haberle dejado las luces encendidas toda la noche a mi antiguo Citroën Seara. Cuando he necesitado ir a trabajar a primera hora de la mañana, me encontré con que no arrancaba. Este cargador tiene la función de cargarte la batería desde cero en 8 minutos, dándole la energía necesaria para intentar 1 o 2 veces la arrancada. En esos momentos de apuro, en los que no quieres llegar tarde al trabajo, este cargador respondió muy bien. No se trata de un arrancador, ojo, es un cargador que empieza a tener potencia y por ello, carga rápido. Esa es su virtud y su desgracia, pues la parte negativa, es que no puedes seleccionar una carga lenta a baja potencia, aunque la batería siempre absorberá los amperios que necesite según su curva de carga. En ocasiones puede interesar una carga lenta y este cargador no te lo va a permitir. Otro aspecto negativo, es que no te permite cargar baterías de 6 o de 24 voltios, solo las de 12. Es un aspecto que a mí no me importa pues no tengo ese tipo de baterías, pero siempre hay a quien le pueda interesar. Continuando con los aspectos negativos, este cargador no tiene protección IP de ninguna clase, contra salpicaduras de agua, aunque a mí eso tampoco me preocupa mucho puesto que siempre va a ser usado en interiores. Después de estas pegas, y por todo lo demás, el cacharro me gusta. Ahora tienes que decidir tú si lo que aquí te he mostrado te puede ayudar a valorarlo. Recordar en mi próximo video analizaré un cargador con mucho éxito mundial en ventas, lo que no significa que pueda ser un buen cargador, lo veremos tras su análisis. Agradecerte tu atención, pedirte que si me crees merecedor de ello, te suscribas a mi canal y actives la campanita y así estarás informado de las próximas publicaciones. Un saludo y hasta el próximo video.